Audi benigne conditor, nostras preces confletibus, in hoc sacro jejunio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vigilia de la Ascensión, preparación para la fiesta de la Ascensión del Señor. La palabra vigilia viene de velar, de estar en vela o pendiente, despiertos. Las vigilias en la liturgia de la Iglesia tienen una finalidad, y es prepararnos para una fiesta grande. Celebramos mañana la fiesta de la Ascensión del Señor. El Señor asciende al cielo entre aclamaciones. Pero litúrgicamente la Iglesia nos pide que nos preparemos, pero no solamente con una liturgia. Las vigilias, situaciones que se han perdido en la Iglesia, llevan a que debemos hacer ayuno, penitencia y oración el día de las vigilias. Es más, estos días, lunes, martes y miércoles, la Iglesia los ha llamado que son días de rogativas, y las misas se celebran así, de rogativas, sobre todo por la historia tiene que ver con épocas de pestes y de enfermedades, donde se clamaba a Dios y se pedía que alejara todas las pestes y las enfermedades. Y un papa llamado San Mamerto la puso justamente en la iglesia antes de la ascensión del Señor, como una forma de clamar a Dios para que ahuyente virus, pestes, enfermedades. Y pues por eso hoy justamente volvemos a tener todas estas enfermedades, que en la realidad es fruto del pecado, falta de tener a Dios en el corazón, en las familias y en la iglesia. Porque lamentablemente la espiritualidad ha bajado tanto que es muy poco lo que se predica sobre el ayuno, lo que se invita a la iglesia a hacer: el ayuno, la penitencia, a prepararse para una fiesta tan grande como, en este caso, la Ascensión del Señor. Hoy celebramos esta liturgia de la Ascensión del Señor en una preparación espiritual. Recordemos que la ascensión del Señor es diferente de la asunción. Cristo es Dios y Él asciende, como lo dice el texto sagrado. El Señor asciende entre aclamaciones, al son de trompetas. Él asciende, Él es Dios y tiene poder. Mientras que la Virgen María es asunta, es ayudada a llevar al cielo. Aquí estamos contemplando justamente en ese sentido los misterios del rosario, misterios gloriosos. El Señor asciende, pero la Virgen María es asunta o ayudada a llevar al cielo. Esto para diferenciar entre la ascensión del Señor y la asunción de la Virgen María. Somos la iglesia del Señor por estar bautizados, por creer en Cristo como el enviado del Padre, por creer en el Padre que ha querido redimirnos. El texto del Evangelio de Juan capítulo 17 nos muestra una oración sacerdotal. Es Cristo clamándole al Padre por los que el Padre le ha confiado. El mismo Cristo dice: eran tuyos, me los diste, y ellos han puesto por obra tu palabra. Es decir, han creído en lo que yo les he enseñado. Y el mismo Cristo dice: en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, único Dios verdadero. Que te conozcan a ti, Padre, y al que tú enviaste. Tu Padre, eres el Creador. El Padre,
nosotros los hijos, en Cristo obviamente. Y Cristo dice, la vida eterna, el gozo eterno, es alabar y glorificar a Dios. La vida eterna, que te conozcan a ti, te respeten, te obedezcan, te adoren y te den todo el honor y toda la gloria. A ti, Padre, y a tu Hijo Jesucristo. Este texto del Evangelio de Juan capítulo 17 es para deleitarlo, para volverlo a leer, para meditarlo una y muchas veces. Porque aquí Cristo está dejando casi un testamento. ¿A qué vino Él? ¿De dónde viene Él? ¿Y por qué quiere que nosotros en Cristo vayamos al cielo? Él viene del Padre, vino al mundo, dice, pero yo no soy del mundo. Regreso a ti, Padre, dame la gloria que yo tenía antes. De hecho, ese texto llama la atención, dice, ahora glorifícame tú, Padre, en ti mismo, con aquella gloria que como Dios tuve yo en ti, como Dios. Cristo mismo está diciendo, es que yo soy Dios. Yo tenía la gloria cuando estaba junto a ti, Padre. Pero ahora le está diciendo al Padre, glorifícame con esa gloria que yo estaba junto a ti. Que yo vuelva, que yo retorne a ti, Padre, y sea glorificado. De hecho, aquí vamos a tener unos paralelos con textos como el de la transfiguración, el bautismo del Señor. Especialmente la transfiguración. Dice el Padre Celestial, es una voz que escucha justamente los que van a acompañar allá a Jesús, Pedro, Santiago y Juan. Y el Padre Celestial dice, lo he glorificado, me he glorificado en él y lo glorificaré todavía más. Ese es el Padre Celestial, poniendo justamente como un sello, dando testimonio que el Padre lo ha enviado, que Cristo no viene a hablar o no viene a hacer una obra suya personal, no, es el Padre Celestial. ¿Y qué quiere el Padre? Que los hijos, nosotros, los que fuimos creados a su imagen y semejanza, volvamos otra vez en Cristo al paraíso. Lo que teníamos antes con Adán y Eva, teníamos el paraíso, pero por la desobediencia, el pecado, pues lo perdimos, fuimos expulsados de ahí. Pero el texto de hoy y la reflexión que quiero hacer justamente es ver que Cristo dice, tuyos eran y tú me los diste, ellos han puesto por obra tu palabra, han obedecido, están en el mundo pero no son del mundo. Han creído que tú eres el que me ha enviado, por eso, por ellos ruego yo ahora. No ruego por el mundo, sino por estos que me diste. Esta es la diferencia entre rogar por el mundo y por los que no son del mundo. O mejor, por los que no somos del mundo. Y si miramos entonces ya, o aterrizando ese mismo texto, entendemos entonces que la iglesia de Jesucristo, fundada por el mismo Cristo, no es del mundo. De hecho, si miramos los tres estados de la iglesia peregrina, purgante y la iglesia triunfante, que es una sola, tiene tres estados. La iglesia de Cristo, la misma iglesia peregrina, purgante y triunfante. Y en una santa misa se une el cielo con la tierra, en el santo sacrificio de la misa. Por eso cantamos o recitamos el Sanctus, porque en ese momento desciende la gloria de Dios. Se une el cielo con la tierra. Viene Dios a recibir ese sacrificio, esa ofrenda que sus hijos, nosotros los bautizados, los miembros que hacemos parte de la iglesia, le estamos ofreciendo. Y se une el cielo con la tierra, e incluso las almas del purgatorio vienen también a recibir esa bendición de el santo sacrificio, porque lo hacemos por ellas. Pero si miramos entonces, la razón de la iglesia es que la iglesia no es del mundo.
está en el mundo, pero no es del mundo. Así que no pensemos que la iglesia es eterna aquí en la tierra. Vamos hacia el cielo, no nos quedamos aquí. Lamentablemente, esa razón o esa tarea por la cual Cristo ha fundado la iglesia y le ha confiado a los apóstoles, se ha ido perdiendo con el modernismo de hoy. Con un modernismo donde es más importante el mundo, ser eternos aquí. Es más importante vacunarse, porque queremos ser eternos aquí. Es más importante entonces agradar al hombre. Entonces por eso la iglesia modernista y mundana, con una liturgia nueva, con una forma de agradar al hombre y no a Dios, porque ya a Dios no importa. Más bien que Dios se abaje a lo que yo quiero, no yo obedeciendo a Dios. Entonces es una iglesia que no es en sentido de Dios hacia nosotros, sino de aquí hacia allá. Es decir, que Dios se me acomode a mí, no que yo me acomode a Dios, a lo que Dios me está exigiendo. Y esa es la iglesia sinodal. Esa es la iglesia de la sinodalidad. Una iglesia donde, ¿qué quiere el mundo? ¿Qué quieren los jóvenes de la iglesia? ¿Qué quieren los niños de la iglesia? ¿Qué quiere el mundo? ¿Cómo quiere el mundo la iglesia? Entonces el mundo dice, no, queremos una iglesia donde se permita el pecado, se permite el adulterio, que las mujeres sean así, una serie de pecados donde que ese Dios, el dueño de la iglesia, acepte eso. Pero pues ese no es el verdadero Dios ya. Ese ya no es la verdadera iglesia. Es una iglesia que crea entonces una doctrina a su manera, acomodados a. Que no me cueste sacrificio tener que estudiar más, tener que aprender más, tener que esforzarme, no, acomodado, sí. Pues mejor que no me toque estudiar. Es que qué pereza, ¿no? Ponerme a aprender latín. Que no me toque aprender la tradición de la iglesia. Es que la iglesia nueva, la liturgia nueva, lleva a ser mundo, a ser mundana, olvidando a Dios. Olvidando a Dios. El culto es para Dios, no es para el hombre. Por eso no celebro de cara al pueblo, porque la liturgia, el sacrificio no es para ustedes. El sacrificio es para el Padre Celestial y el sacramento sí es para ustedes. El sacramento lo reciben los fieles, pero el sacrificio es para el Padre Celestial y por eso está de cara al sagrario, de cara al Cristo. Así debe ser justamente porque de lo contrario sería yo un mentiroso darle la espalda al sagrario, darle la espalda a Cristo, cuando le estoy diciendo, Señor, reciba esto y le doy la espalda. No tiene sentido, no tiene lógica. Celebrar un culto, un sacrificio a Dios, dándole la espalda y dándole la cara a otros, que no tiene lógica. Y esa es entonces justamente la liturgia del mundo, para el hombre, la iglesia del mundo. Y Cristo en este texto entonces nos dice, estos, los míos, los que sí son míos, no son del mundo. Te han conocido a ti, Padre, porque yo les he hablado de ti, Padre, y me han obedecido. Así que, Padre, te ruego, no por el mundo, sino por estos, que aún se quedan en el mundo, por la iglesia que aún se queda, la verdadera iglesia de Cristo, que se queda en el mundo, peregrinando, en la milicia, batallando para salvar almas. Pero hoy lamentablemente hay algunos que se acomodaron al mundo, que quieren ser eternos aquí. Y todo lo facilito, que no me toque penitencia, y que como empezar una misa de rodillas, no, eso no, que no me toque eso, que no me toque sacrificio, que no me toque confesarme, no, así nomás, que me acepte ese Dios así, que acepte esa liturgia, porque ese es un Dios sencillo, es un Dios humilde que acepta todo, no. Ese Dios es el Rey, ese Dios es juez, justo y veraz, y merece todo el honor, toda la gloria y toda la adoración. Así que para ese Rey, para ese Dios, yo no puedo ser miserable, mísero y de cualquier manera celebrarle un culto, celebrarle un sacrificio y vivir de cualquier manera cuando digo ser del Rey
o ser hijo del rey. Un hijo del rey se comporta como el hijo del rey. Y al rey le da todo el honor y toda la gloria dignamente. Tanto en la liturgia como en la vida cotidiana. Cómo me comporto, cómo me visto, cómo hablo. Ese es un verdadero cristiano. Es un verdadero miembro de la iglesia. Pero aquellos que se acomodan, entonces, no, pues es que Dios es humilde, Dios acepta todo, Dios nos quiere a todos y todos aquí. Mira hasta dónde la mentalidad nos ha engañado y nos ha llevado a pensar que Dios es alcahuete, permisivista y que todo lo quiere. No. A ese Dios hay que amarlo y respetarlo con todo el honor. Y el que es ministro de Dios debe tener celo por las cosas de Dios. Lamentablemente, cuando el ministro no tiene celo por las cosas de Dios y de cualquier manera para Dios, está demostrando dónde está su amor, hasta dónde es amor a Dios o amor a los hombres. Porque algunos hay, para que no se me vayan de aquí, entonces, ¿qué quieren? ¿Qué quieren que les cante? ¿Cómo quieren que les celebre? No se trata qué quiere el pueblo, se trata qué quiere Dios. ¿Qué me está pidiendo Dios? Porque al fin y al cabo yo voy a ir para el reino de Dios. Dice Cristo, en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a tu enviado, a Cristo. Que conozcan qué exige Dios en la iglesia, qué exige Cristo en la iglesia. De lo contrario, si yo le exijo a Dios, entonces es otro Dios, es otra iglesia, y esa iglesia no me va a llevar al cielo. Ese Dios que yo estoy creando no me va a llevar al cielo. Porque ese Dios es falso, es un Dios de mundo, es un Dios de la tierra, pero no es del cielo. El Dios del cielo tiene unos mandamientos, tiene unos sacramentos, que debo cumplir los mandamientos tanto de la ley de Dios como de la Santa Madre Iglesia. Debo cumplir los sacramentos y debo obedecerle a Él y darle todo el honor, lo mejor posible para Dios. No puedo yo acomodarme al mundo y entonces termino siendo del mundo, y Cristo dice, es que los míos no son del mundo, pero hay muchos que prefieren el mundo, le dan la espalda a Cristo. Cristo no es importante, es importante el mundo, que me reconozcan más bien a mí, que me aplaudan. Muy bonita su misa, Padre. No se trata de que me halaguen a mí. Dice Juan, el Bautista, Juan, dice, conviene que Cristo crezca y que yo descienda, que yo me haga a un lado, porque ese ni siquiera soy digno de desatarle la correa de las sandalias. Él es el Cordero de Dios, Él es el Mesías, el que merece todo el honor y la gloria. Y el Apocalipsis nos va a decir, el Cordero de Dios, digno es el Cordero de Dios. Le dieron el honor, el poder, la gloria, la majestad. Y fue coronado ese Cordero. ¿Por qué? Porque dio la vida, obedeciendo esta vida. Sufrió en esta vida, obedeciendo, sufriendo, aprendió a obedecer. Dice el libro, la carta a los Hebreos, también lo dice el libro del Apocalipsis. Porque pues de alguna manera Cristo vino fue a rescatarnos. Y vino a que nosotros también seamos hijos de Dios, los que queramos. Y no todos lo van a aceptar. Justamente en la Santa Misa por eso se dice, bueno, en español se dice que la sangre nueva y eterna que será derramada por muchos, no por todos, porque todos no lo van a aceptar, no todos le van a obedecer, y algunos se van hasta justificar. No, pero Dios nos quiere así también, Dios nos ama así también, y Dios quiere una iglesia que se preocupe por la ecología, que se preocupe por los otros, que se preocupe por los pobres, y los pobres, y los pobres, y la ecología, y la humanidad, y la pobreza, y se quedan ahí, en la tierra, en la iglesia del mundo, pero no trascienden allá. Nosotros, si queremos ser parte de la iglesia de Cristo, tenemos que ser una iglesia penitente, que se saca y que le da todo el honor y toda la gloria a Dios, a Cristo, dignamente, lo mejor posible. El Apocalipsis lo va a decir, a Cristo, a Dios, al que fue coronado. Los que iban con él también fueron coronados con coronas de oro. No fueron coronados con coronas de plástico, por ahí de vidrio, no. Fueron coronados con coronas de oro y le rendían todo el honor y la gloria. Pero porque esos también vivieron con Cristo, también cargaron la cruz, también le fueron fieles a Cristo,
hicieron parte de su iglesia y cumplieron la misión que Cristo confió. Que el Señor también a nosotros nos premie y nos dé a nosotros también una corona de oro, pero tenemos que pasar por la cruz, cargando la cruz, el Dios si es posible, pero obedeciendo siempre a Dios y dándole todo el honor y la gloria para demostrar que no somos del mundo. Cristo dice: estos, los míos, los que son tuyos, Padre, y ahora también son míos, no son del mundo. Te pido, Padre, por estos para que los preserves del mundo, porque no son del mundo. Son odiados por el mundo, son reprochados por el mundo, hasta excomulgados, dizque excomulgados, tratados mal por el mundo. Pero gracias a esa cruz, a ese desprecio del mundo, demuestran que no son del mundo, demostramos que no somos del mundo, sino de Dios. Pues es la vigilia de la ascensión del Señor que nos prepara para que nosotros también con Cristo vayamos al cielo, también ascendamos con Cristo al cielo un día. Que el Señor Jesús, que sube al cielo entre trompetas, gloria y majestad, pues Él también venga por nosotros, nos lleve al cielo, porque obviamente no somos del mundo, luchamos para no ser del mundo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vacant Praetorium. Cor tuum regnavit, o Mariae.